5 ideas fáciles y preciosas para que pintes tus flores. Vamos a empezar pintando unas rosas y lo que vamos a hacer, el truco para hacer estas rosas es poner en medio pincel sencillamente agua y en el otro medio pincel pintura acrílica blanca. Estoy utilizando pinturas de decorar americana. El truco para hacer estas flores es sencillamente controlar el movimiento de la mano. Una vez tenemos ese movimiento controlado, vamos a repetirlo hasta conseguir llenar nuestro cuadro de flores. Cuando hemos terminado de hacer nuestro diseño, vamos a volver a cargar el pincel con pintura blanca y agua, mitad pintura blanca y mitad agua, y vamos a repasar algunas partes para que destaquen sobre otras, por ejemplo, la parte central de las rosas. Vamos a diluir la pintura blanca con bastante cantidad de agua. Cargaremos el pincel y vamos a hacer una salpicadura por toda la superficie de nuestra obra. Y el resultado, como veis, precioso. Un precioso cuadro de rosas fácil y rápido de hacer. Y ahora vamos con una segunda idea. Vamos a aprender a pintar unas hortensias de una forma muy sencilla. Primero marcaremos el volumen que van a ocupar nuestras flores. Estoy utilizando un color rojo violeta y un pincel de lengua de gato. Una vez tengo marcada la superficie que van a ocupar las flores, voy a empezar a cargar el pincel con el rojo violeta y un poco de blanco, y voy a dar pinceladas sencillas, solo un toque con el pincel, y cada vez voy a ir añadiendo más blanco. A medida que voy llenando la flor de pétalos, voy haciendo que los pétalos sean cada vez más claros, y así vamos a conseguir esa sensación de volumen.
Vamos a terminar haciendo una salpicadura, primero con el color violeta y después con el blanco, y este es el resultado. Ahora le toca el turno a unas preciosas glicinias. Vamos a utilizar un fondo negro que nos va a ayudar a que las flores resalten muchísimo. Un pincel de lengua de gato y vamos a repetir constantemente la misma pincelada. Empiezo haciendo las primeras flores con un color azul calipso y sobre ellas voy a utilizar un color azul bahama. Esas glicinias han quedado preciosas. Ahora voy a hacer la misma técnica que he hecho al principio cuando he pintado las rosas, pero voy a cargar el pincel la mitad blanco y la mitad rosa. El hecho de que la cartulina donde estoy pintando sea de color rosa va a hacer que sea muy fácil que se integren las pinceladas. Y estoy utilizando un pincel plano y de un tamaño bastante grande. Va a depender del tamaño que nosotros queramos que sea el pétalo, el tamaño del pincel que utilicemos. Ahora voy a pintar unas margaritas con un toque de fantasía. Voy a utilizar una cartulina de color marrón y empiezo utilizando un color oro. Vuelvo a utilizar el pincel de lengua de gato. Lo cargo de dos colores, chocolate con leche y blanco. Voy a dejar siempre el blanco en la parte superior para que el marrón me ayude a darle profundidad, y de esta forma tan sencilla voy a hacer unas preciosas margaritas. Con la parte de atrás del pincel le hago unos cuantos puntitos a cada una de las flores y con un pincel muy fino hago unas cuantas ramitas en color dorado. Y ya está acabado este precioso detalle floral. Espero que os hayan gustado estas 5 ideas fáciles, rápidas y muy decorativas. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.